Y vamos a empezar con Fernando, que lo tenemos aquí esperando. Vamos a hacerte una pequeña introducción porque creemos que te lo mereces, solo faltaría. Fernando es doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un científico altamente citado, con numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad, los impactos del cambio climático y la actividad humana en los ecosistemas. En 2021 recibió el premio Rei Jaume I en la categoría de protección del medio ambiente y el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Su preocupación por la crisis ambiental le ha empujado a divulgar activamente sobre este tema en diferentes medios de comunicación y en su canal en redes sociales, La Salud de la Humanidad. Hoy Fernando nos va a explicar cómo podemos pasar de la catástrofe de la crisis ambiental a las soluciones basadas en la gente. Y lo hará con su ponencia ¿Qué pinto yo en esta crisis ambiental? Cuando quieras, Fernando. Buenos días a todas y todos. Un placer, la verdad, estar aquí. Me siento muy a gusto y con las introducciones me ha levantado bastante nostalgia porque yo viví en la calle Apodaca y con 10 años bajaba al puerto a hacer fotografías, al puerto de Tarragona, a hacer fotografías de las gaviotas con mi cámara ahí muy precaria en aquel entonces, hace ya pues 40 y tantos años, ¿no? Y luego también he estado en la Sierra de Prades viendo lo fresquito que se está y tengo muchos recuerdos que hoy han salido por las distintas personas que han ido entrando. Así que me siento muy a gusto y también esta Fundación Mare Terra creo que comparte conmigo y con mucha otra gente ideales y objetivos tan necesarios como motivantes en estos tiempos que corren, ¿no? Así que bueno, gracias y que haya otros 30 años más de jornadas, cada vez con mejor diagnóstico, ojalá. Y paso pues a la presentación. Voy a compartir pantalla para ir al grano, que si no... a ver, aquí la tenemos. Compartir y ahora me voy a la presentación. Si no me decís nada, entiendo que la veis bien. Así que, bueno, empujado un poco por Judith y Patricia, buscamos un título y una orientación un poco fuera de lo habitual, en el sentido de que es muy frecuente empezar con el diagnóstico tremendo de lo mal que está todo, y es verdad que las cosas están mal. Alguna cosa iré diciendo, pero hacia el final de la presentación iré intentando abordar esta pregunta, ¿qué pinto yo en esta crisis? No os voy a decir exactamente qué pinta cada uno de nosotros, pero sí os voy a dar algunas herramientas, algunos pinceles y algunos colores para que cada uno se encuentre cómodo o por lo menos útil o que le vea sentido a su participación humana, profesional, social en este gran lío ambiental en el que estamos inmersos, ¿no? No voy a entrar, como decía, en detallar dónde está el cambio climático. Creo que lo tenemos muy presente. Este verano, con sus olas de calor salvajes, han sido un tremendo desafío para la ciencia, que no las vio venir del todo. Las olas de calor son difíciles de estimar bien, se han subestimado. La ciencia ha subestimado las olas de calor porque hay un componente que tiene que ver, por ejemplo, con la humedad del suelo, los usos del suelo y algunos aspectos muy locales que esos modelos climáticos no los terminan todavía de recoger. Así que hemos, los científicos, subestimado las olas de calor. Y, por supuesto, desafían a la humanidad porque estas olas de calor comprometen la comida, comprometen la vida de muchas personas y este 2022 ha sido en esto especialmente duro, ¿no? El cambio climático, la verdad es que es la manifestación más intensa de un gran choque, de algo que no podemos mantener mucho tiempo. Por un lado está nuestra civilización, nuestra forma de hacer las cosas, y por otro están los sistemas ecológicos de la Tierra, lo que podemos llamar también los límites planetarios. Hay un choque y eso no se va a poder mantener indefinidamente. El ser humano tiene quizá la oportunidad histórica de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, aferrarnos a este modo de hacer las cosas de manera muy poco sostenible o resignarnos, entender, escuchar a la ciencia, pero también escuchar a la gente, a la sensatez que hay en muchos lugares y en muchas actividades, y entender que toca cambiar el modo de hacer las cosas para quedarnos dentro de esos límites de seguridad del planeta, límites que el cambio climático está rebasando. La pregunta retórica es, ¿avanzamos en la lucha climática?
Bueno, por aquello de no empezar las jornadas con un jarro de agua fría, vamos a decir sí y no. Hay aspectos que creo que a nadie escapa que no avanzamos mucho, como es la mitigación. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, pero sí que hemos avanzado mucho en aspectos de adaptación. Olas de calor de hace, digamos, 20 años, la del 2003, por ejemplo, se llevó por delante a muchos europeos y, sin embargo, ahora olas de calor mucho más fuertes tienen un impacto mucho menor. Es simplemente un ejemplo de nuestra gran capacidad de adaptación. El ser humano es muy bueno adaptándose, pero la adaptación tiene límites y no podemos jugarlo todo a la adaptación. Para evitar sobrepasar alguno de los límites, en el caso concreto del cambio climático, se firmó ese famoso Acuerdo de París, con mucha exaltación de la amistad entre los países, llevados por la gran sonrisa de Obama, pues se firmaron pues estos compromisos que no son vinculantes, que los países tenían que reducir emisiones, pero en paralelo que se firman acuerdos como este, se firman disparates como el Tratado de la Carta de la Energía, un tratado en el que España ahora está empezando a salirse, pero que durante décadas ha estado, como tantos otros países de nuestro entorno, y por primera vez quizá España está siendo líder en esto y está dando ejemplo, y otros países de nuestro entorno europeo pues están pensando en salirse de este tratado. ¿Qué es este tratado? Bueno, este tratado es un ejemplo de las fortísimas contradicciones que tenemos en esta sociedad, ¿no? Es un cheque en blanco para que las empresas energéticas puedan hacer sus proyectos, y si no los hacen porque resulta que tienen muchas emisiones y el gobierno decide cancelar esos proyectos, entonces hacen unas demandas multimillonarias que las ganan precisamente porque el Estado ha firmado este tratado, y de esta manera bueno, pues perdemos todos y solo ganan pues las empresas energéticas, que esas ganan seguro, sí o sí. Este tratado, ya en el panel intergubernamental de cambio climático, el último informe, ya decía muy claramente que es incompatible ratificar y mantener este tratado con el Acuerdo de París. No se puede, es matemáticamente imposible reducir emisiones y, por otro lado, mantener esta luz verde a los proyectos energéticos. Tenemos una agenda preciosa, una agenda que se conoce como la Agenda 2030, la que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es preciosa no porque lo diga yo, sino porque está basado en algo que creo que a todo el mundo nos parece estupendo, que son los derechos humanos. Así que tenemos una agenda bonita, tenemos un calendario, tenemos unos derechos humanos, pero resulta que han pasado 7 años y no terminamos de avanzar. Lo único que podemos es celebrar el cumpleaños, pero no hemos avanzado prácticamente en ninguno de los objetivos de forma significativa. Y en estos días, como muchos sabéis, tiene lugar la cumbre del clima número 27. Quiere decir que hace 27 años que representantes de todos los países, que son las partes, por eso se llama Conference of the Parties, la conferencia de las partes son los países, pues se juntan ahora en este año en Egipto y, bueno, intentan avanzar en mitigar el cambio climático, en adaptarse al cambio climático, etcétera. Como veis en la portada de The Economist, ya se dice bastante claro que podemos despedirnos de ese anhelo, esa meta del Acuerdo de París, de no sobrepasar el 1,5 grados. Todavía matemáticamente podríamos estar, pero la práctica política y la situación social y demás hace pensar que vamos a rebasar ese 1,5 grados. Estamos ahora en un 1,3. Siempre hablamos de una temperatura en relación a la temperatura que había antes de la era preindustrial. Bueno, pues la vamos a rebasar, ¿no? Y esto pues tiene consecuencias. Y precisamente por esta situación de cierta inacción climática, mucha gente protesta. Hay distintos tipos de actividades, de actuaciones, de manifestaciones, de protesta. Recordemos que antes de la pandemia de la COVID-19, pues hasta 2.000 ciudades de todo el mundo llegaron a coordinarse para protestar contra el cambio climático. Ahora en septiembre hemos visto un renacer de estos movimientos, sobre todo empujados por jóvenes que han logrado coordinar la acción en 450 ciudades del mundo. Los lemas que se ven en esas manifestaciones, el clásico "no hay planeta B", también empiezan a hablar de que hay que democratizar la energía. Fijaros cómo empieza a surgir la energía por muchos sitios, la volveremos a mencionar.
Y también frases como la única posibilidad que tenemos es organizarnos para hacer una política más radical y anticapitalista. De alguna manera empieza la política también, no solo la economía y la energía, a estar en estas manifestaciones que no son solo de perroflautas y de personas que les gusten las orquídeas o los pajaritos. Son personas preocupadas por su futuro, pero también preocupadas por el presente, ¿no? Y luego frases que son realmente dolorosas cuando se dicen por personas que tienen 19 años, 21 años, 25 años, que dicen nosotros somos esos hijos que ya no tienen nada. Estas frases, en fin, son duras, muchas personas las sienten así y tenemos que reaccionar. Por una manera u otra, lo que no podemos, creo yo, es caer en la ansiedad y en la depresión, aunque indudablemente hay razones para ello, pero tenemos que encontrar razones para salir de esa tendencia. Esto no tiene salida, esto es tremendo, esto es global, esto no hay quien lo cambie. Los mensajes de apocalipsis, de diagnósticos tremendos, pueden generar bloqueo. Esto los científicos y los medios de comunicación lo sabemos y tenemos que dosificar las noticias y contrapearlas con mensajes de salida, de alternativas y de luces al final del túnel, porque si no generamos un bloqueo que es lo último que necesitamos en esta situación, ¿no? Además, por si tuviéramos poco con esta situación difícil generada por el cambio climático y en general por la crisis ambiental, hay una tremenda confusión. Una confusión que la podemos ver en Internet, que la podemos ver en los medios de comunicación y que he elegido un ejemplo de esta confusión para ilustrarlo. Patrick Moore, expresidente de Greenpeace en Canadá, un país ambientalista donde los haya, asegura en recientes declaraciones que el movimiento ambientalista emplea tácticas de miedo y desinformación, diciendo que este movimiento ambientalista abandonó la ciencia y la lógica en favor de la emoción y el sensacionalismo. Esto dicho por un expresidente de Greenpeace. Bueno, si uno tiene tiempo, que muchas veces no lo tenemos, y mira quién es este Patrick Moore y a qué se ha dedicado últimamente, pues podemos ver que ha dado un giro de 180 grados, está alineado con las empresas más contaminantes y es uno de los mayores adalides de este neoliberalismo que nos lleva a crecer, crecer, producir, producir y, por tanto, contaminar y emitir. Gran confusión. Claro, ante esta confusión predominan las bromas, por supuesto hay distintas formas de negacionismo. El negacionismo se va reinventando porque no pueden negar la mayor, es casi imposible hoy en día salirse airoso de una conversación de pasillo con el negacionismo directo, pero el negacionismo se reinventa, ¿no? Y por ejemplo, como dicen en este chiste, en este pequeño cómic, negando el cambio climático y, llegado el momento, cambiar de idea y afirmar que, bueno, ya es demasiado tarde, ¿no? Es una forma muy sarcástica de hablar del tema, pero indudablemente en la sociedad hay un componente de esto. Y los que tenemos cierta responsabilidad, porque seamos científicos, porque conozcamos la realidad, o bien los medios de comunicación, o bien fundaciones, sociedades, ONGs, que tienen una cierta preocupación por la situación, tenemos que contrarrestar esto, ¿no? Pero tenemos también que entender cómo funciona hoy en día la información. Y, por ejemplo, hay una ciencia con todo un nombre que se llama agnotología. Esta ciencia estudia la inducción de la ignorancia. El profesor Robert Proctor lo ha empujado, lo ha estudiado, lo analiza, publica de vez en cuando resultados sobre cómo se pueden emplear armas de distracción masiva en las redes, cómo se puede demonizar sin argumento ninguno algunas ideas que salen desde la ciencia. Y esto es la realidad, esto está ahí, ¿no? Y la agnotología nos da algunos datos de cómo proliferan los bulos, las pseudoverdades y los datos científicos erróneos o tendenciosos, ¿no? Además, tenemos una psicología humana con la que gestionar, ¿no? Y el presentador italiano Brandolini lo decía de una forma bastante irónica, pero que tenía mucha razón. Hablaba de la asimetría de la estupidez humana y hablaba bueno, lo difícil que es contrarrestar la información falsa, ¿no? Hay incluso también matemáticos que le echan una mirada a esto y han llegado más o menos a la regla de que si el texto de una frase es errónea, se requiere todo un párrafo para refutar esa frase
cada párrafo requiere una sección, cada sección requiere un capítulo y todo un capítulo erróneo requiere un libro. Esa asimetría, ¿no?, en la dificultad de rebatir algo que es muy fácil de decir y que es estúpido, idiota o erróneo, pues hace que al final en muchos casos acabe predominando pues esos bulos, esa falta de información, y esa es la sociedad en la que estamos. También hay que entender esto, hay que no dejarse abatir y hay que bueno, rehacerse con argumentos y con información. Otra de las cosas con las que choca la crisis climática, en general la crisis ambiental, es con nuestras inercias. También, una vez más, recurriendo a un dibujo, lo dice muy claramente. ¿Quién quiere cambiar las cosas? Todo el mundo levantamos la mano. ¿Quién quiere cambiar? Ahí ya. Los españoles reconocemos en las estadísticas que estamos en un 80 y tantos % considerando el cambio climático como la principal amenaza. Pero, sin embargo, solamente el 35% de los españoles estamos dispuestos a cambiar algo significativo en nuestras vidas para resolver esa amenaza. Ahí tenemos un problema, ¿no? Otro problema, y relacionado con esto de la comprensión, es que dedicamos tanto tiempo a seguir la actualidad, a ir viendo las piezas de información de aquí y de allá, que no entendemos lo que pasa. Ni los medios de comunicación tienen tiempo para analizarlo y entenderlo, ni los que recibimos la información o la gestionamos tenemos ese tiempo. Dedicamos tiempo simplemente a transmitir información, a procesar rápidamente la información sin entender qué diablos está pasando. Y hay una gran constelación de interconexiones entre cosas que se nos escapan completamente. La invasión de Putin de Ucrania pues ha sido como un jarro de agua fría para mucha gente que parecía que no se habían dado cuenta que Europa sigue utilizando el 80% de su energía a partir de quemar combustibles fósiles. Ha tenido que realmente invadir Putin Ucrania para que nos diéramos cuenta de eso. Las conexiones de Ucrania, por seguir con el ejemplo, con el cambio climático, con las crisis alimentarias, por supuesto con la pérdida de biodiversidad y con el calentamiento global, están ahí. Pero si no le dedicamos un minuto a explorarlas y a documentarlas y a intentar entenderlas, pues no daremos más que palos de ciego intentando resolver pequeñas partes de una gran crisis interconectada, ¿no? Los científicos, encantados de hacer el diagnóstico, no tan encantados de que el diagnóstico no sea muy favorable, y proponemos escenarios, ¿no? Pero en realidad requerimos de esa actitud un poco crítica, un poco inquieta por parte de la sociedad, que pueda, por ejemplo, entender cosas como que la salud, la geopolítica y la economía son resultados del medio ambiente. Tendemos a ver el dedo que apunta a la luna y no la luna. Esto, por ejemplo, lo dicen los propios economistas o una parte de los economistas. La crisis económica no es económica, es ambiental. Esto que lo diga un ecólogo como yo, pues podría causar sonrisas porque dicen, bueno, Fernando todo lo ve desde la ecología, pero esto lo dice el Foro Económico Mundial. Habla de que las probabilidades de amenazas y el impacto de esas amenazas predomina el color verde, que son estas gráficas. Desde el 2012 hasta la actualidad no ha hecho más que crecer el impacto de lo verde, y lo verde es pérdida de biodiversidad y cambio climático fundamentalmente, dicho por, como digo, los economistas, es lo que amenaza a la economía. Así que no son crisis económicas, son crisis ambientales con manifestaciones económicas. Y este tipo de cosas, este tipo de reflexiones, tenemos que entenderlas mejor. No se trata de una cosa de que a mí, como me gustan las orquídeas, voy a defender la naturaleza. No solo, está muy bien que te gusten las orquídeas, pero entendemos que hay muchas más cosas en juego, ¿no? Toca hablar mucho más claro. Nos cargamos de eufemismos y hablamos de, por ejemplo, os voy a dar una pincelada técnica de cosas que todavía se siguen enseñando en facultades, universidades de todo el mundo, en concreto en España, de economía. Se habla de la curva del señor Kuznets. El señor Kuznets nunca dijo nada de medio ambiente. Era un economista de origen polaco que estudiaba la distribución de la riqueza en la población humana. Bueno, pues a este señor Kuznets, después de muerto y después de haber hecho muchos trabajos en los años 60 y 70 de economía, le han atribuido la curva ambiental, que tiene su misma forma, esa forma que veis en la gráfica de una parábola, según la cual, a medida que los países, las sociedades tienen mayor Producto Interior Bruto, algún indicador monetario de riqueza, la huella ambiental al principio crece, luego se para y luego la huella ambiental disminuye. Oye, es fantástica esta curva. Por eso tiene tanto éxito, porque es ideal, es fantástica. Tiene algo que ver con lo que se ha dicho en la presentación de tecnooptimismo, ¿no? De pensar que la tecnología
pues al final acaba imponiéndose nuestra huella ambiental. Y los datos nunca están respaldando esta curva, este modelo que se sigue enseñando y que permea a muchas de las mentalidades de las personas. Lo que se encuentran son datos que indican que cuanto más dinero tenemos, más pobres ambientalmente somos. Nunca hemos llegado a comprar nuestra huella ambiental, por mucha tecnología que tengamos, con el dinero. El dinero nos trae pobreza social y nos trae pobreza ambiental. Y esto podemos buscar en la literatura y hay muchísimos. Trabajo de Whitman y colaboradores en Nature Communications de hace un par de años, pero hay un montón de trabajos que lo que muestran son tremendas gráficas de que a medida que pasan los años y que los países se desarrollan económicamente, la emisión de gases de efecto invernadero, la extracción de recursos, la pérdida de diversidad no hace más que aumentar. Nos hacemos pobres en lo importante cuando tenemos más dinero. La misma Europa, ¿no? El espejo del mundo en materia ambiental, resulta que en cuanto vienen las primeras cuestas económicas, le tiemblan las piernas, recalifica las energías nuclear y de gas como verdes, como si por ponerles el adjetivo de verdes ya pasaran a ser realmente verdes. Europa, en fin, flexibilizando las auditorías de los gases de efecto invernadero. Si esto hace Europa, ¿qué no harán países en vías de desarrollo, países con menos infraestructura, ¿no? Los científicos hemos cartografiado dónde están los combustibles fósiles. Si alguno tenía dudas de que el petróleo se va a acabar, bueno, pues quizás se acabe, pero de momento hay petróleo para aburrir. También es verdad que cada vez el petróleo que queda a nuestro alcance cuesta más energía sacarlo. En muchos sitios, si no fuera por los subsidios, el petróleo costaría más energía. Bueno, ya cuesta más energía sacarlo que la que te va a dar quemándolo, y los subsidios de los estados es lo que hacen que se siga extrayendo petróleo en algunos sitios. O sea, pero petróleo hay, y gas, y carbón, pero la inmensa mayoría de esos combustibles deben quedarse en el suelo si no queremos calentar el planeta. Aquí en este mapa, en un trabajo de Dan Welsby y colaboradores, muestran qué porcentajes aproximadamente y en qué sitios del planeta se tienen que quedar para que no sobrepasemos ese 1,5 grados de calentamiento. Aproximadamente el 60% del petróleo y el gas se tiene que quedar en el sitio y el 90% del carbón. Y es justo lo contrario de lo que estamos haciendo. Para complicar las cosas, para enredarlas, tenemos la hipocresía de los bancos que se alían en redes teóricamente para ayudarnos, pero que en realidad solo buscan el rendimiento financiero, ¿no? Empresas que se presentan en una cumbre del clima como el año pasado con una red para el cero netos, y que cuando uno mira esas 30 entidades, ¿no?, que son entidades bien conocidas por todos, Barclays Bank, Credit Lyonnais, la Bank of America, los 30 bancos más grandes, pues se ve que solo 11 de ellas tienen algunas propuestas para avanzar en esto que no pasa de ser un folleto y de ser una página web, y que todas ellas, sin embargo, sí están en grupos de trabajo que van buscando debilitar las políticas encaminadas a mitigar el cambio climático. Una fortísima hipocresía que nos empobrece a todos. Los bancos, a base de prestar dinero para proyectos fuertes en emisiones o que comprometen la biodiversidad, nos endeudan a todos. Los bancos son, en el fondo, quienes están reventando el Acuerdo de París, porque están prestando dinero sin mirar a quién y para qué. Esto es algo que entre todos tendríamos que ir cambiando. Los bancos no lo van a hacer probablemente en el corto plazo, pero quizá si empiezan a escucharnos, a decir así las cosas, así tan claras, ¿no? Yo muchas veces, para provocar, digo, imaginemos que los bancos financian un proyecto de pederastia. Seríamos completamente intransigentes con eso. Pues seámoslo en cosas como reventar el Acuerdo de París. Estamos en un momento en el que suenan y se oyen milagros, se prometen milagros, pero estos milagros encajan muy mal con la ciencia. ¿Qué quiero decir con los milagros? Bueno, pues tenemos unos potentes emisores de milagros. Los políticos son unos grandes emisores de milagros. ¿Por qué? Porque prometen cosas como bajar impuestos y aumentar servicios públicos, o mitigar el cambio climático y aumentar el consumo de combustibles fósiles. Bueno, esto hoy por hoy entran, como digo, en la categoría de milagros. El problema es que mucha gente espera milagros. Por eso la culpa o la responsabilidad no es solo de los políticos que los emiten, sino de la gente que los recibe y los espera y los anhela y los apoya. Y ahí es donde tenemos mucho que hacer. Si nos preguntábamos qué pinto yo en todo esto, bueno, pues a lo mejor puedes empezar a rascar y ver que algunas de estas agendas electorales contienen milagros. Ahí la ciencia puede
puede ayudar. La ciencia puede ayudar al menos de 6 maneras, ¿no? Gestionando bien los datos, interpretándolos, viendo las implicaciones, ponderar la alarma, hasta dónde hay que alarmarse, con qué, con cuánto, canalizar así la reacción, ayudar a canalizar la reacción social y política. Esas interconexiones que antes hablaba son muy complejas. La ciencia tiene herramientas para navegar entre esas interconexiones. La dimensión global, entonces, estamos hablando de acuerdos, de acciones, de problemas muy globales. Escalan a nuestro cerebro, a nuestra empatía, a nuestra psicología y sociología. Y pensar de una gobernanza global es muy difícil. Los científicos tenemos algunas herramientas que pueden ayudar a acercarnos a esa globalidad, ¿no? Objetividad. A los científicos rara vez, y cuando no caemos o no somos neutrales, enseguida algún otro científico nos critica o nos contrarrestamos unos a otros. Estamos muy acostumbrados a un debate en el que vamos buscando esa cierta objetividad y quizá podamos ayudar a neutralizar debates políticos muy estériles. No solo políticos, también sociales, ¿no? Esa crispación de blanco y negro, de convencer o morir, que no va a ningún lado. Y la objetividad de la ciencia puede ayudar. Y el pensamiento crítico, ese que ya os he estado proponiendo desde el principio, revisar argumentos, no caigamos en falacias, no creamos en milagros. Y bueno, reconocer que el cumplimiento de acuerdos como el de París o acuerdos estupendos como la Agenda 2030 y una serie de propuestas que desde un ayuntamiento hasta un país, pasando por grandes regiones como la Unión Europea, pues tenemos sobre la mesa. Para cumplir todo eso, pues tendremos que ponernos de acuerdo políticos, empresarios y la gente. Y esto no avanzamos demasiado, ¿no? Y claro, como dice esta señora sujetando la cerveza, ¿hay margen para optimismo en todo esto? Uf, sí que lo hay, pero hay que trabajar. El optimismo no va a ir solo. El optimismo hay que buscarlo, muchas veces pongo la analogía como un salmón nadando contra corriente, ¿no? Esto hay que ir contra el aluvión de malas noticias y también contra nuestra psicología que valora más las malas noticias. Posiblemente porque a lo largo de nuestra evolución como especie teníamos que estar muy prevenidos de lo negativo porque nos podía matar. Bien, no sé si esa es la razón o es otra, pero el caso es que preguntarle a cualquier psicólogo a vuestro entorno, pero normalmente la gente tiende a pensar que un optimista es un frívolo desinformado y que la persona fiable es el pesimista. Con este sesgo y el aluvión de malas noticias, ser optimista informado y no frívolo es realmente una labor difícil, pero tomando un buen desayuno, tomando un buen pan tumaca, quizás se pueda lograr. Yo personalmente, sobre todo en mis contactos con los estudiantes en la universidad y con mis propios hijos, con mucha gente joven en la que tiene mucho por delante, pues intento trabajar en razones para el optimismo precisamente para no caer en bloqueos. Y hago una recopilación, algunos pequeños programitas de radio, en mi página web podéis encontrar algunas pildoritas en las que voy recopilando, son cosas locales, son cosas pequeñas, pero que precisamente son luces y destellos de optimismo, ¿no? Y ya saliendo un poco de la anécdota más local, también hay razones para pensar que la crisis ambiental se puede mitigar y además podemos ganar mucho en ello. El trabajo de Hamilton y colaboradores es uno de tantos que muestran que haciendo lo que habíamos prometido hacer con el Acuerdo de París, que nos va a costar mucho esfuerzo, que la pobre Europa nunca encuentra tiempo para hacerlo, que, ay, Dios mío, ahora cambiar de modo de transporte no me viene bien. Bueno, pues hay cosas positivas. Hay un montón de gente que no va a morir de aquí al 2040 si cumplimos el Acuerdo de París. Y se calculan del orden de mínimo 10 millones de personas de aquí al 2040, 6 por cambios en la dieta, 2 por cambios en la movilidad y abandonar el sedentarismo y otros casi 2 por mejorar la contaminación atmosférica. Son cálculos muy conservadores, probablemente sean muchos más millones de personas los que salvarían la vida por cumplir el Acuerdo de París. Además, tenemos herramientas estupendas. Las Naciones Unidas trabajan duro para elaborar y desarrollar en el marco jurídico internacional los derechos humanos. Y este año tan tremendo de olas de calor, las Naciones Unidas han desarrollado uno nuevo. En julio de este año se presentaba en sociedad el derecho humano universal a un medio ambiente limpio y saludable. Bueno, como decía Kofi Annan en su día y otros secretarios generales, los derechos humanos están ahí para que los usemos, los pensemos, los reforcemos, los mejoremos, los tengamos presentes, veamos que no se violan. Para eso están. Ellos solos no hacen el camino, pero tenemos una herramienta estupenda para trabajar en ello. Y por eso pienso
que tendríamos que evitar a toda costa nuestra tendencia a buscar soluciones a los problemas que sean soluciones tecnológicas. Esas soluciones tecnológicas nos seducen, nos atraen, nos parecen fantásticas. Tenemos una tendencia a pensar que son las mejores y tenemos, sin embargo, otros dos tipos de soluciones que son mucho más resilientes, mucho más eficientes y mucho más flexibles y adaptables, que son las soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones basadas en la comunidad o en la gente, que tendemos a pensar que son pequeñas, despreciables, inútiles, humildes, y no lo son. Son precisamente las que más potencial tienen. Y para ilustrar esto, pongo un ejemplo que creo que habla por sí mismo. Pensemos en la Ciudad del Cabo, hace 4 años, enfrentando lo que iba a ser una emergencia de abastecimiento hídrico histórica. Ya llevaban varios años viendo que no tenían agua en el verano. La Ciudad del Cabo tiene también clima mediterráneo, es otro de esos raros sitios del mundo. Pensemos que el clima mediterráneo es un 1% de la superficie del planeta. Es muy raro. Los que hemos vivido en el Mediterráneo pensamos que es lo normal, que los veranos sean secos. Eso es muy raro. Y el que los veranos sean secos impone una tremenda limitación de agua. Cuando más agua necesitas es cuando menos agua tienes, ¿no? Y esto le pasó a la Ciudad del Cabo. La Ciudad del Cabo se enfrentaba a ese año y, digamos, preocupados por esa situación, lanzaron una llamada urgente a proyectos y se presentaron muchos proyectos. Claro, os podéis imaginar, la mayoría de los proyectos eran proyectos tecnológicos. Eran plantas desalinizadoras gigantescas, agua subterránea y pozos profundísimos, reutilización del agua con técnicas muy sofisticadas, presas y proyectos hidráulicos gigantescos, trasvases de aguas de unas cuencas a otras. Todas esas soluciones de tipo ingenieril y tecnológico eran, por supuesto, las que predominaban, pero había unas pocas soluciones basadas en la naturaleza que al final fueron las que se adoptaron. Hay una solución que parecía muy humilde, que era eliminar las plantas exóticas invasoras de la cuenca de los ríos que abastecían la Ciudad del Cabo. Sobre todo pinos, árboles que transpiraban mucho agua. En este gráfico en azul se plantean los los millones de metros cúbicos por año que se alcanzarían con cada una de las alternativas. Y en marrón, el coste en la moneda de Sudáfrica por metro cúbico de agua. Y veis que la solución que al final se adoptó era la que menos costaba, la barra marrón es más pequeñita, y la que más agua traía. Y además era una solución esta de eliminar plantas exóticas invasoras que tenía un ingrediente adicional y era que podía implicar, y de hecho implicó, a la gente. No solo eran los guardas forestales los que se encargaban de esto, no solo eran los ingenieros y los expertos, sino la propia gente podía, y de hecho muchos voluntarios y voluntarias participaron en esto y se sintieron parte de la solución. Estas cosas tendemos a no pensar en ellos. En un momento, por ejemplo, en el que el Reino Unido se desune y además se separa de Europa, la autonomía alimentaria del Reino Unido tiene más importancia que nunca. Y resulta que muchos agricultores y ganaderos vieron a los ecologistas como una amenaza. Y así se lo hicieron sentir a Boris Johnson antes de que saliera, digamos, corriendo del gobierno, ¿no? Estos ganaderos y agricultores les planteaban, hacían un análisis demasiado simple de la situación y decían, los ecologistas nos dicen que hay que cuidar el medio ambiente y nosotros ahora vemos que no podemos producir alimentos para el Reino Unido. Bueno, esto no es así. Esto es una visión simplista en la que la agricultura, digamos, al uso, llena de fertilizantes y digamos, muy enemiga de la sostenibilidad, asegura unos determinados valores de producción, ¿no? Bien, por suerte y además por belleza poética, precisamente en una revista británica, un estudio británico publicó en agosto de este año un resultado de 10 años de comparación de distintos modelos agroecológicos y veían que la productividad agrícola, esperando el suficiente tiempo, en este caso unos cuantos años, no está en compromiso por conservar. Aquí veis unos pájaros y unas mariposas que se emplearon como indicadores de salud ambiental de los distintos sistemas agronómicos y no estaban para nada en contradicción con la productividad, esa productividad que les preocupaba, ¿no? Y las soluciones basadas en la gente, no solo en la naturaleza, tienen un tremendo potencial que tenemos tendencia a ignorar.
Precisamente en la Universidad de Exeter, otra universidad británica, el profesor Lenton y tantos otros, con herramientas matemáticas están estudiando y analizando puntos de inflexión positivos ante el cambio climático. Son puntos de inflexión basados en la gente, basados en comunidades pequeñas, capaces de pensamiento disruptivo, que tienen propiedades matemáticas como eso, pensar distinto, organizarse distinto, que son intrínsecas al tamaño, a ser comunidades pequeñas. Lo local, que siempre se ha dicho que es importante, por supuesto, y matemáticamente se puede demostrar que pueden tener el papel de agentes de cambio. Y en un mundo conectado donde podamos identificar objetivos comunes, estos agentes de cambio, sin necesidad de un líder internacional que coordine todas estas agrupaciones, es capaz, y matemáticamente se puede demostrar, que es capaz de actuar rápida y globalmente ante problemas como el cambio climático y otros, ¿no? Y tenemos que abandonar esta idea de que todo vale, ¿no? Hay algunos ensayos y algunas charlas TED que os animo a que busquéis que hablan sobre la utilidad de lo inútil. Hay cosas que no tienen, inútil en un sentido, digamos, entre comillas y figurado. Hay muchas cosas que parece que no tienen valor monetario y por tanto parecen inútiles a esta sociedad en la que nos hemos, en fin, puesto la vara de medir con el dinero. Estos intangibles, estos valores que muchas veces no tienen un valor de mercado concreto, son en realidad muy valiosos y son los que permiten a la larga salir de atolladeros como el que he puesto de la Ciudad del Cabo y tantos otros que podemos estar experimentando en el corto y medio plazo, ¿no? Y tienen que ver con cuestiones como la confianza, el prestigio de las instituciones, de las asociaciones, de los grupos. Mientras avanzamos en todo esto, tenemos herramientas. No pensemos que la economía circular, en primer lugar, existe. No existe. La economía circular es como los Reyes Magos. No existe. Pero indudablemente se puede circularizar la economía. Se puede tender hacia una circularización de los recursos y demás. Pero lo tenemos que ver como un proceso, como una transición y como una herramienta hacia, no como un fin. El fin no es circularizar la economía porque no existe la economía circular, pero nos puede ayudar mucho. Y una vez más, tenemos que entender nuestra propia psicología y no pensar que el ser humano se va a comportar de una forma ideal, sino de una forma muy real. Me gusta este ejemplo concreto de una revista que tiene un nombre estupendo, Journal of Environmental Psychology, la revista de la psicología ambiental. En un estudio de tantos que publicaron, Van Dorm y colaboradores, pues muestran que la gente, cuando tiene la opción de reciclar, produce más basura. En este gráfico es simplemente la elección de botellas de plástico cuando hay y cuando no hay opciones de reciclado. Cuando hay opciones de reciclado, ensuciamos más. Esto es simplemente un ejemplo más de cómo funciona nuestro cerebro y cómo somos. Somos todos un poco así. Y esto es parte del cóctel en el que tenemos que navegar. Y los científicos tenemos que entender estas cosas y también ser empáticos y comprensivos con una sociedad que no va a reaccionar como si fuera una automata. Y aquí nos acercamos a algunas de las reflexiones finales, ¿no? Si he dicho que la economía circular no existe, el reciclado, por ejemplo, que se habla mucho, pues de muchos productos es inviable. Reciclar la ropa en muchos casos es imposible por la cantidad de fibras distintas que tiene. Tanto énfasis en reciclar, no. Eso en muchos casos no es la solución. Puede ayudarnos, ¿no?, a disminuir nuestra huella, pero en realidad es reutilizar y reducir, las otras dos R's, mucho más importantes que reciclar, ¿no? Y a veces necesitamos del arte o de movimientos como los grafiteros, que en ocasiones dicen con pocas palabras cosas muy claras, ¿no? Como este grafitero en la ciudad de Nueva York que decía que el único crecimiento sostenible es el decrecimiento. Decrecimiento, una palabra que era blasfemia hace unos años y que ya la dicen presidentes de los gobiernos como Petro en Colombia o Macron en Francia y que ya está en la agenda de muchos organismos públicos y privados y que los científicos lo poníamos en el IPCC en el último informe, la palabra decrecimiento. No tiene que asustarnos de crecer, porque es imprescindible de crecer en un planeta de recursos limitados y de crecer para crecer en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Pues yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que los derechos humanos son un buen motivo de inspiración para qué es lo importante. Así que para terminar, dejaros esta reflexión, ¿no? ¿De qué pinto yo en todo esto? Pues bueno, entender lo que hay realmente en juego es muy importante. Si lo entendemos, podremos realmente tener esa valentía, esa decisión, esa motivación
para cambiar de rumbo, para ayudar a que colectivamente cambiemos de rumbo. Así que a esto le dedico bastante esfuerzo y mucha ilusión. Intento contagiar tanto entusiasmo como piezas de información científica que puedan ayudarnos precisamente a desatrancarnos, entendiendo que hay mucho en juego y en lugar de bloquearnos, una vez que lo entendamos, tomemos otro rumbo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Es una exposición que es para tenerla, irla cogiendo a trocitos. O sea, realmente me alegro mucho que Nuria de Comunicación después lo cuelgue porque realmente hay muchos datos, hay mucha información y es como, además, como lo haces como una charla, es como muy, muy agradable y entra muy fácil. Entonces, tenemos unos 5 minutos para hacerte preguntas, ¿vale? Encantado. Te hago la primera, ¿sí? Adelante. Me ha impactado mucho. No sabía este dato, lo que has dicho que en España 80% conscientes de que cambio climático es la primera amenaza, 35% que son los únicos que levantan la mano cuando queremos cambiar. Ostras, esto, claro, como agentes del cambio, entonces tenemos un problema. Si esto lo añadimos a este último dato que has dicho, de que cuando tenemos más opciones de reciclar, aún ensuciamos más, ¿qué está pasando, Fernando? Esta conjunción, este puzzle no encaja. Claro, yo no tengo todas las piezas del puzzle, ni creo que sea la actitud correcta daros la solución, ¿no? Esto es como los cuadernillos de hijos, que tú a veces hacías trampa para ver la solución. La gracia es resolverlo tú, ¿no? Yo pongo aquí algunas cuestiones que no encajan, ¿no? Y he hablado de hipocresía, he hablado de trampas que nos hacemos, ¿no? Con esto del reciclado. No quiero demonizar a nadie, y me pongo yo allí también, quiere decir, yo también caigo en estas contradicciones. No tenemos que ser implacables con las contradicciones, tenemos que asumirlas en parte e irlas sorteando con un poco de, eso sí, de cierta agilidad y rapidez, porque hay que darse prisa, no podemos entretenernos mucho en nuestras contradicciones, ¿no? Pero tenemos que, creo que una de las herramientas, y por eso yo me enfatizo mucho en hablar claro. A veces por llamar a las cosas de una forma suave, políticamente correcta, de no molestar y demás, pues no hablamos claro. Y hay gente que se lleva una idea desvirtual. Fíjate con lo del optimismo. Hay trabajos científicos que muestran en el ámbito de la psicología que si pones mucho énfasis en el optimismo climático, hay mucha gente que va a tender a pensar que alguien está al cargo y que esto se va a solucionar. Y no hay nadie al cargo. Yo pongo la imagen de que esto es como estás en una tormenta, en un barco, en mitad del mar más salvaje, y subes al panel de mandos a decir, a hablar con el capitán, capitán, y te asomas y no hay capitán. No hay capitán. Somos nosotros. Entonces creo que cada uno coja las piezas que más sentido le dan, ¿no? Y que vea también su margen de actuación, su psicología, su conocimiento. Y allí, entre todos, creo que podemos, sin necesidad de que haya un líder que nos diga tienes que ir por aquí, tienes que hacer esto, ir identificando ese propósito común y organizándonos, bueno, pues como hacéis en la fundación, como hace cada colectivo, cada sociedad de vecinos, cada unidad funcional de humanos. En el momento en que nos orientemos en un objetivo común, con algunas contradicciones, pues avanzaremos. Pero hay que también, y lo hemos hecho, ¿no? Y contigo, Judith, pues el sentido del humor lo hemos desarrollado más de una vez preparando Sí. las jornadas, ¿no? Un punto de sentido del humor, aunque estemos hablando de cosas muy trágicas, hace quitarle gravedad y riesgo de bloqueo, ¿no? Y yo creo que hay que salpimentar, ¿no? las acciones, las conferencias, las actividades, con un punto de apocalipsis, un punto de soluciones, un punto de optimismo, de pesimismo y de humor. Y esto es muy personal. Y esto cada uno, yo pongo allí como en la mesa, ¿no? Como un buffet libre, y cada uno que se vaya sirviendo un poco más de pimienta, un poco más de humor. Que tengas las herramientas y tú después tienes que construirte lo tuyo. No Es que esperes que nadie te lo construya por ti. si no, no funciona, ¿no? Y se dice mucho en la docencia que realmente cuando enseñas es cuando fuerzas a que la gente a su vez empiece a explicar porque lo ha entendido. Ese es yo intento pasar testigos, pero con la idea de que cada uno haga el testigo a su mano y a su anatomía, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Te paso con Patti. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal? Un placer escucharte, de verdad. Gracias, Se hace hasta corto el tiempo. La verdad que hay unas cuantas preguntas que han salido por aquí
y por el equipo también han salido bastantes, que no nos dará tiempo a hacerlas porque Ujú, le pasaremos el turno de palabra a Ángel, que ujú. también ha levantado la mano. Ángel, por favor, cortita, rápido, ¿vale? Súper corta. Yo sé que también Perfecto. se oye bien, ¿verdad? Sí. Yo sé que ha hecho un poquito de pasadita el tema de la salud Ujú, pública y tal. Pienso que algo que nos preocupa mucho los que estamos trabajando también en todos los movimientos sociales, no solo ecologistas, sino sociales. eh, a mí por lo menos es un tema que cada vez veo más a las personas, muchas personas ujú. que no están bien, o sea, que están tristes, que tienen un fondo de Totalmente. tristeza y que tienen un fondo pues, que no están bien y que Ujú, nos toca siempre estar dando de alguna forma cierto ánimo y hacer pues de algo que no somos, pero bueno, que sentido común de psicólogo, de tal y cual. claro. Eh, yo creo que todo esto también conlleva a esa tristeza generalizada y que, bueno, ahí están los datos, ya no solamente en la pandemia, es que yo no me creo que todo es pandemia. O sea, Ujú, ese porcentaje de suicidio y cada vez más jóvenes porque no están viendo pues ilusionante su vida o que ujú. están robando la esperanza con todo lo que está ocurriendo. ¿Tú no crees que es parte, ahí va la pregunta, parte fundamental? Yo lo creo, ¿eh? Pero yo quiero saber tu opinión, de que hay una estrategia montada muy bien dirigida de comunicación para tener a toda la sociedad con miedo. Bueno, yo no soy muy partidario de conspiranoias y de estrategias, pero es cierto que de forma más o menos organizada, más o menos planificada, bueno, cuando he hablado de agnotología, como la ciencia que estudia la inducción de la ignorancia, o cuando, en fin, hablo de las armas de distracción masiva, ya estoy aludiendo a un poco lo que tú comentas, ¿no? Claro que hay sectores, bueno, sabemos, incluso hoy en día en Internet uno puede ver todo el dinero de fundaciones privadas en Estados Unidos que han estado apoyando las iniciativas de los republicanos para contrarrestar la información del cambio climático. A principios de este verano, en junio, tuvieron que dar un giro 180 grados los bots, estos mecanismos automatizados en las webs, que estaban introduciendo campañas de difamación del cambio climático porque la gente estaba siendo sometida a unas olas de calor y resultaba muy contradictorio y nada afín a la estrategia de difamar el cambio climático. Tuvieron que cambiar los bots y entonces reinventar la estrategia de los propios bots. Y todo eso existe y todo eso se puede documentar y eso no es conspiranoia, ¿no? Yo lo que sí creo es que eso se desmonta relativamente fácil, pero hay que perseverar porque se vuelve a remontar, se vuelve a rehacer, los negacionistas se reinventan y hay que estar una y otra vez remontando los argumentos, ¿no? Lo que decías antes de la salud es muy importante. Yo a mis canales y mi proyecto vital le llamo la salud de la humanidad cuando no soy médico y cada vez colaboro con más médicos porque aporto desde el lado del medio ambiente todo lo que la salud tiene, ¿no? El medio ambiente determina mucho nuestra salud física y mental, como has dicho, ¿no? En Valdebrón, por ejemplo, el año que viene tenemos unas jornadas en este sentido y esta combinación de que la medicina tiene unos límites, ¿no? en su mejora de la salud y que esos límites son precisamente el medio ambiente que como cada vez está en peor estado, pues cada vez nos impacta más en la salud y por eso la esperanza de vida no crece. Eso daría para otra larga charla, ¿no? Y que muchas veces la desarrollo. Solo con una pincelada, la naturaleza mejora nuestra salud mental, incluso en las ciudades, en las zonas verdes, nuestro talante, nuestra actitud y nuestra fisiología. Se hacen analíticas en los parques antes y después, bueno, con estudios científicos, no es que se haga así en todos los lados, ¿no? Pero antes y después de estar un par de horas en un parque y tu analítica de sangre mejora, pero también tu percepción subjetiva de bienestar también mejora. La naturaleza tan simplificada como la que puede ser en un parque o en un jardín cumple esa función. Y para mí ese también es otro mensaje inspirador y ilusionante, ¿no? Conservar la naturaleza porque nos vamos a sentir mejor. No solo conservar la naturaleza como deber moral y ético para las siguientes generaciones, sino es que vamos a estar mejor. Pero eso da... Es que creo que eso es lo que nos queremos quedar, la parte esperanzadora y con ilusión. Eso ¿Eh? es. Muy bien. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nada, Encantadas un de placer. tenerte con nosotras. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, recordarte que te haremos llegar preguntas por el Muy WhatsApp bien. o por correo electrónico, ¿vale? De acuerdo, Muchísimas perfecto. gracias. Sí,